Yo creo que es un tema que lleva décadas, o sea, lo venimos arrastrando desde la época del priismo más duro, más rancio en este país. Y la frase incluso que sintetiza esta problemática es la de José López Portillo, que en 1982, en abril, si mal no recuerdo, le retiran la pauta de publicidad oficial a la revista Proceso, que llevaba apenas unos 6 años de haber sido fundada, y que había desnudado todo el tema de la corrupción gubernamental durante el sexenio. Le quitan la pauta y dice José López Portillo, bueno, se le achaca esta frase, ¿no? Que dice, no pago para que me peguen. O sea, es un tema del control de los medios a través de diversas formas. Es un tema que venimos arrastrando desde el régimen posrevolucionario. Recordemos también el monopolio del papel periódico a través de PIPSA, es decir, son estos medios de control indirecto, pero a la postre control, que genera censura sutil, pero al final de cuentas censura, y que ha sido una manera de controlar a los medios y las narrativas y las líneas editoriales histórico en este país. Pues yo creo que se lucha. Pues en este caso es un sistema perverso en el que por supuesto se necesitan dos partes, incluso yo diría tres, porque las audiencias también, y me incluyo yo, tenemos nuestra parte, ¿no? Es decir, el sistema de medios en México se ha construido sobre esta relación enferma, perversa, poco sana, poco democrática, más bien propia de un régimen autoritario, en donde evidentemente tiene un papel preponderante el Estado, los gobiernos, pero también los medios que se han vuelto adictos al dinero y que no han encontrado una forma alternativa de allegarse de recursos para beneficiar a la sociedad mediante su labor informativa. Es decir, no hay ningún costo de hacer mal periodismo en México. No hay ningún costo en términos de perder audiencias o llamémosle como consumidores de información, de disminuir, digamos, su impacto en términos de la penetración que pueda llegar ese medio de comunicación, llámese digital, llámese convencional. Es decir, están tan acostumbrados a que ya tienen dinero, sí o sí, ciertos medios de comunicación, no digo que todos, muchos viven, sobre todo en los estados, viven en una situación de marginación respecto a esos ingresos públicos federales que son distribuidos, pues evidentemente entre medios afines. Entonces, sí es una situación en donde se necesitan esas dos partes que han generado este sistema perverso. Ahora, pues no había muchas condiciones, no hay muchas condiciones institucionales para poner en el debate público por parte de los medios que son marginados históricamente, que tienen una línea crítica, que pueden llegar a tener como, sin embargo, una audiencia muy grande, un impacto muy grande, pero que eso pues no es la condición, no es el criterio bajo el cual se rige la asignación de la publicidad oficial. Sabemos que es bajo ciertas componendas políticas, una asignación que describe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que la propia Corte retoma como una asignación positiva en el sentido de hablas bien de mí, o negativa, no hablas mal de mí. Pero a los que se salen del huacal, por decirlo de manera muy coloquial, eso no les llega a nada. Entonces vemos la complicación que es sobrevivir en un país donde los medios afines al gobierno reciben dinero a raudales y los medios críticos, que son muy necesarios, es más, son la piedra angular de la democracia, yo diría, las voces críticas, las voces disidentes, las voces independientes, pues obviamente viven ahorcadas permanentemente en términos económicos, ¿no? Mira, ya empiezan a deslizar esa oposición a la resolución de la Corte. El tema es la crisis institucional que pueden llegar a generar en términos de una orden directa de nuestro máximo tribunal, de la máxima autoridad jurisdiccional de este país, al Congreso, desacatarla. Los costos políticos y los costos en términos de democracia y de confianza ciudadana sobre las instituciones van a ser muy altos. Ellos lo miden en términos de la coyuntura electoral y del proceso electoral, pues ahí también habrá costos, porque evidentemente no vamos a dejar de visibilizar que hay una orden de la Suprema Corte que estaría eventualmente siendo inobservada, desacatada,
Y desafortunadamente ya empezamos a escuchar voces al interior del Congreso, como la del propio presidente de la mesa directiva, pues que es del PRI, algunos del PRD que empiezan a decir que si la Corte se extralimitó, que qué pasa si las mayorías parlamentarias votan en contra de algún proyecto, de algún ya dictaminado en comisiones en temas de regular la publicidad oficial. Entonces, a nosotros nos queda muy claro que va a haber resistencias. El hecho de que ya ahora sí un tribunal, y no cualquier tribunal, la máxima autoridad judicial de este país haya dicho, no han trabajado, abre un camino para que se les siga exhibiendo. Y eso es maravilloso de este lado, del lado de los ciudadanos y ciudadanas, de las organizaciones, de la academia, de los propios periodistas, porque vamos a empezar a activar, o sea, ya no es nada más un tema de percepciones, de cuestión subjetiva, de que no están haciendo, o de que incluso objetivamente sabemos que están incumpliendo con un mandato constitucional de legislar, o de designar algún organismo, o al titular de alguna institución, no están cumpliendo con los tiempos. ¿Qué hacemos? Pues nos cruzamos de brazos, reclamamos, hablamos en los medios, pero ahora sí tenemos herramientas para hacerlos trabajar y eso es lo que evidentemente no les gusta. Exactamente, y estaba en los compromisos del Pacto por México, es decir, no solamente él se comprometió como candidato, sino como presidente. Una vez que todas las principales fuerzas políticas se aglutinaron en este Pacto por México, se comprometieron a regular, a legislar, no lo hicieron. Entonces, es un compromiso, podríamos decirlo, que trasciende a la campaña, ¿verdad? Porque en las campañas se dicen muchas cosas. Fue un compromiso de Estado, ¿no? Fue un compromiso de los partidos políticos que encabezan los congresos a nivel, obviamente, federal y local. Entonces, eso llama muchísimo la atención. ¿Qué fue lo que los frenó? Podemos sacar mil inferencias, ¿verdad? Pero sabemos que nadie de ningún color, ningún partido, ninguna corriente política le hace el feo a la oportunidad de controlar a los medios a través del dinero público, sea quien sea. Pues mira, para empezar, criterios claros de asignación en términos de audiencias, del impacto del medio de comunicación, bajo los principios de equidad, por ejemplo, porque si no los medios pequeños van a quedar fuera, o por ejemplo las radios comunitarias, y muchas veces tienen mucho mayor nivel de penetración que los grandes consorcios que evidentemente llegan al 90 y tantos % de la población, consorcios televisivos, pero por ejemplo estas radios comunitarias hablan la lengua de ciertas regiones, entonces las campañas de publicidad oficial tienen mayor impacto. También cómo se va a regular en términos de internet, cómo se va a medir el impacto de cada uno de los medios de comunicación, establecer obviamente los topes presupuestales, sanciones jurídicas para el incumplimiento, algún órgano u organismo que esté supervisando. ¿Quién se va a encargar de supervisar esta asignación de la pauta? Estaba la propuesta de un consejo ciudadano o puede ser otro organismo autónomo. Es decir, hay una serie de cuestiones que todavía se tienen que detallar, que se tienen que ir hilando en el marco de la discusión. A nosotros nos preocupa también que esta discusión, independientemente del contenido, que es muy importante, tiene que ser en un formato de parlamento abierto, en un formato participativo, en donde estén todas las voces implicadas. Es decir, que no se legisle en lo oscurito, ni al vapor, ni se emita una ley que resulte contraproducente, porque de ser así, pues ya también tenemos las herramientas jurídicas para impugnar esa ley, pero no es el caso al que queremos llegar. Queremos que esta discusión se dé de manera amplia, es no solamente el tema del dinero, es el tema del cambiarle la cara a la democracia en México en una relación mucho más sana entre poder político y medios. Entonces, sí hay que hilar muy fino en estos criterios, es el cómo, el quiénes, el organismo que va a revisar, las sanciones que va a haber para quien haga una asignación arbitraria, discrecional, que no cumpla con la ley, o a quien rebase los topes presupuestales establecidos en los presupuestos de egresos. Pues mira, el plazo ya está marcado 30 de abril del 2018, este periodo de sesiones se acaba ya en diciembre. Ya hay algunas iniciativas presentadas por el grupo parlamentario del PAN, se presentó una
Justo el día 15 o 16 de noviembre, la semana pasada, me refiero al grupo parlamentario del PAN en el Senado, ya hay gobiernos locales interesados, como el gobierno de Quintana Roo, el gobierno de Chihuahua, en ver los próximos pasos para este tema. Habrá que esperar, pues, el formato de la discusión. Parece mucho tiempo todavía, hasta abril del 2018, pero tomando en cuenta que entran en febrero el periodo ordinario de sesiones del próximo año, la verdad es que va a quedar muy poco tiempo. Entonces, esto yo creo que va a obligar a que se aceleren los tiempos para establecer los plazos, los formatos, los actores que van a estar involucrados, y es algo que estamos presionando desde ya. Es decir, al día siguiente del fallo sí lo celebramos, pero empezamos a presionar desde diferentes voces y trincheras qué es lo que sigue, ¿no? Encontramos estas resistencias, pero al final del día también hay quien es receptivo al tema, y creemos que el tiempo apremia. No hay mucho tiempo no hay tanto tiempo como parece, y nos complica un poco más la agenda legislativa tan pesada que hay en otros temas, sobre todo el tema de procuración de justicia, la creación de la Fiscalía General de la República, la designación de su titular, la Ley de Seguridad Interior. La coyuntura electoral pone un peso enorme también a este tema. Entonces, vamos a contracorriente, pero así como íbamos a contracorriente hace 3 años que se nos ocurrió meter este amparo, pues vamos a seguir impulsando, y evidentemente aquí es muy importante que todos los medios de comunicación de todos los estados de la República estén vigilantes de este proceso, ¿no?